Bueno, chicos, buenos días. Sean bienvenidos a esta clase, a la clase de este día. Vamos a iniciar con nuestros contenidos. Espero que pues ya estén listos. Les voy a proyectar y les voy a compartir una presentación para poder avanzar en los contenidos de este día. Vamos a iniciar el periodo 1 y pues aquí podemos observar que tenemos nuestra reflexión, la reflexión de este día. El padre Juan Ricardo él sustentaba mucho y sus ideales se basaban en este pensamiento, en esta idea de querer formar hombres y mujeres para los demás, que sean responsables de sí mismos y del mundo que les rodea, y comprometidos en la tarea de su transformación hacia una sociedad fraterna y justa. Es por eso que nuestro lema es ser hombres y mujeres para los demás. ¿Ustedes qué creen que significa ese lema? ¿A qué creen que hace referencia? Ser hombres y mujeres para los demás. ¿Alguien que quiera Como, participar? ya sé, Dígame. por ejemplo, como dice, formar hombres y mujeres para los demás, por ejemplo, poder ayudar a otras personas, poder ser un ejemplo a seguir o brindarles nuestra ayuda en lo que nosotros podamos y poder apoyarles en lo que necesiten y para ayudar a nuestro país, para representar a nuestro país, no solo aquí, sino que también en otros lugares podría ser. Definitivamente que has dicho muchas cosas que son ciertas y que están sumamente relacionadas al hecho de ser hombres y mujeres para los demás. Gracias. Bueno, vamos a iniciar el periodo 1, la unidad 1, que son los números reales. Y aquí vamos a estar hablando acerca de los conjuntos numéricos y los problemas de aplicación de los números reales. Tenemos los siguientes indicadores, que es que identifiquen correctamente los diferentes conjuntos numéricos y los elementos que los componen, que resuelvan de manera constante problemas de aplicación con números reales, que clasifique los números decimales en racionales e irracionales. Veamos entonces, ¿qué son los conjuntos numéricos? Vamos a hablar, ¿cuáles serán esos números que nos sirven para contar? ¿Alguien de ustedes sabe qué conjunto numérico nos sirve para contar? Los reales, Los reales, dentro de los reales hay un conjunto que nos sirve para contar. Específicamente son los números naturales. Los números naturales que se representan con la letra N, así como aparece ahí, N mayúscula, pues nos ayudan a contar personas, nos ayudan a contar pues objetos. No podemos decir, aquí tengo 5 personas y la mitad de otra, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces aquí necesitamos los números naturales. Pero después aparecen otras situaciones, como por ejemplo, que yo tengo temperaturas bajo cero, que yo tengo profundidades bajo el nivel del mar, que yo tengo saldos que no son muy favorables porque tengo una deuda, ¿verdad? No se lo deseo a nadie. Y entonces estos son saldos negativos y pertenecen al conjunto de los números enteros, que se representan con una letra Z. Ahora, dentro de los enteros, yo puedo tener los enteros negativos, el 0, y los enteros positivos. Los enteros positivos no son más que los números naturales. Y pues por ello podemos decir que los naturales están incluidos dentro de los números enteros. Hasta el momento, ¿todo bien? ¿No hay ninguna pregunta? No. Bueno. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un pastel y yo quiero dividirlo en partes, la cuarta parte, quiero dividirlo en 6 partes iguales y comerme una? Entonces, tengo una papaya y quiero la mitad de la papaya o la cuarta parte de la papaya.
O tengo dinero y quiero las fracciones del dólar, que estarían hablando de las monedas. Entonces, en este caso, pues ya estamos hablando de otro conjunto numérico, el conjunto de los números racionales, que se representa con la letra Q. El conjunto de los números racionales, pues son aquellos que se pueden representar como una fracción. A sobre B, donde A y B son números enteros, así como un medio es una fracción, un cuarto es una fracción, 5/3 es una fracción. Todas esas son fracciones y por ende, pues son números que pertenecen al conjunto de los racionales. Mire, pero entonces, ¿y los enteros? ¿Será que se pueden representar como fracciones? Si yo digo, por ejemplo, el número 10, ¿cómo lo represento como una fracción? ¿Alguien me puede decir cómo represento el número 10 como que fuera una fracción? 10 sobre 1. 10 sobre 1, 10 sobre 1, pues sería la forma de representar el número 10 como una fracción. Eso significa que todos los números enteros se pueden representar como fracciones y por ende pertenecen al conjunto de los racionales. Y pues si los enteros pertenecen al conjunto de los racionales, significa que los naturales también pertenecen al conjunto de los racionales. Pero hay otros números, por ejemplo, el número pi, que se saca de dividir la longitud de la circunferencia entre el diámetro. Y es 3.1415, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinitas cifras decimales que no tienen un periodo. Y hay computadoras, ¿verdad? Que existen, que siguen calculando millones y millones de cifras y no encuentran un patrón entre todos esos decimales. El número E es un número que se encuentra en la naturaleza, pues, ¿dónde lo encuentro? Aquí también el número E se le llama número neperiano. Se encuentra en los espirales que están en la naturaleza. Si yo veo los segmentos que se han medido aquí y hago la división entre ellos, pues voy a ir encontrando ese número en la naturaleza. ¿De dónde puede o cómo puedo tener un acercamiento al número E? Si, por ejemplo, yo hago la sumatoria de todos los números, aquí dice, mire, la sumatoria de todos los elementos que son de esta manera, en donde tengo 1 sobre n factorial. Pero ¿quién es n? Yo puedo irle dando valores a n desde 0 hasta el infinito. Entonces, significa que yo voy a ir sumando 1 sobre 0 factorial, más 1 sobre 1 factorial, más 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, y así hasta los números más grandes posibles. Y cuando yo haga esa sumatoria, voy a obtener un número muy, muy, muy cercano al número E, que es 2.718281, etcétera. También tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas. Entonces, estos números que tienen infinitas cifras decimales que no son periódicas ya no se pueden representar como una fracción y corresponden a otro conjunto que se llama los números irracionales. Otra forma de tener un acercamiento al número E, como ya lo dijimos, es 2.7182. Aquí en el plano cartesiano, yo ubico el número 2.7182, es esta línea que aparece aquí, ¿sí? Entonces, esta línea, que es una constante, está pasando por el número E, me representa una constante en E. Y aquí tengo una función, la cual dice 1 más 1 sobre n, todo eso elevado a la n. Entre más grande sea el número n que yo le introduzca a esa fórmula, voy a tener un número más cercano al valor de e. Esta fórmula es la que se ocupa en las fórmulas del interés compuesto. Y pues ahí entonces está involucrado el número neperiano. Tenemos otro número, el número áureo. Este número pues es conocido por el número perfecto, el número de oro, la divina proporción, y pues lo puedo visualizar cuando yo veo una obra de arte y la veo hermosa, perfecta, pues este número está involucrado en ella. Si nosotros vemos a una persona que nos parece muy, muy preciosa, pues
nuestro cuerpo está involucrado este número, ¿verdad? Somos perfectos. Entonces, ¿a qué se refiere o de dónde sale o cuál es el valor del número áureo? El número áureo o el número phi, también llamado, es 1 más la raíz de 5 sobre 2. ¿Cómo yo determino el valor o si mi rectángulo que tengo aquí es un rectángulo áureo? Si usted observa, aquí tengo el segmento A y tengo el segmento B. Si yo sumo esos dos segmentos, me quedaría A más B. Lo puedo representar como esa sumatoria es la letra C. Entonces, si yo hago la división de C, que es todo esto, entre A, que sería el mayor segmento de esa división, me tiene que dar el número áureo. Y si yo hago la división del número del segmento mayor, que es A, entre B, A sobre B, eso me tendría que dar también el número áureo. Si sucede eso, significa que pues la división o el rectángulo que tengo yo ahí es un rectángulo áureo. Y que la espiral formada aquí va a ser una espiral áurea también. Entonces, estos números, que son números trascendentales, pertenecen al conjunto de los irracionales. Veamos aquí este cómic. Tengo un caracol. Fíjense ahí en la espiral. Miren, está dentro de un rectángulo áureo. Y le dice el otro, ni que fueras tan perfecto. Está haciendo referencia al número phi, ¿verdad? Veamos entonces, los naturales están incluidos en los enteros y estos están incluidos en los racionales, ya lo habíamos dicho. Pero los racionales se pueden escribir como una fracción y los irracionales, ya dijimos que tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas y estos no se pueden escribir como una fracción. Entonces, cuando yo tengo la comparación de estos conjuntos, los irracionales no tienen nada en común con los racionales, ¿sí? Entonces yo puedo decir aquí la nomenclatura. Los naturales pertenecen a los enteros y estos pertenecen a los racionales. Este símbolo que aparece ahí, Q intersectado con I, es igual al vacío. Así se lee esta expresión. ¿Qué significa? Los racionales intersectados con los irracionales me da el conjunto vacío. En otras palabras, estoy diciendo que lo que tienen en común estos dos conjuntos numéricos es nada, ningún elemento en común. Ahora, ¿qué pasa si yo uno estos dos conjuntos? Vengan los racionales, vengan los irracionales y voy a hacer un solo conjunto. Cuando yo hago Q unido a I, o sea, la unión de estos conjuntos, lo que me resulta es el conjunto de los números reales, ¿sí? Los reales encierra los irracionales junto con los racionales. Al unirlos, me conforma los números reales. Hasta el momento, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿O tenemos alguna duda? Todo claro, señor. Ok. Cualquier duda que les surja, pues no duden en interrumpir. Entonces, Señor, dígame. ¿de dónde salía la E que estaba ahí? La E Sí, sí, la significa E, la que pertenece. está a la par de Q. Ah, Significa pertenecen. Aquí gracias, puedo decir, Q pertenece a los reales. Y pertenece a los reales. Eso significa. muchas gracias, señor. Bueno. Pero luego viene y aparece otro conjunto numérico, que son los números complejos. ¿Y ese de dónde sale? Pues cuando yo tengo la raíz de números, las raíces cuadradas de números negativos, pues yo no puedo tener eso en los números reales. Porque dígame usted, un número que multiplicado por él mismo me dé -1, pues en los reales no existe. Entonces, venimos y representamos la raíz de -1 como la letra I, con la letra I. Y pues ahí aparece la representación de los números complejos que tienen una parte real y tienen una parte imaginaria. Ejemplo, yo le puedo decir 3 más 4i. Eso es un número complejo. -7 más 2i. Ese es un número complejo.
4i. Ese es un número complejo donde la parte real es 0. Ah, y entonces los números reales los puedo escribir como números complejos. Sí. ¿Cómo? Poniéndole 0 a la parte imaginaria. Por ejemplo, el número -7. -7 más 0i es un número complejo, pero en realidad solo tiene parte real. Ah, quiere decir que el número real -7 está incluido dentro de los números complejos. O sea que el conjunto más grande que se conoce hasta este momento son los números complejos. Veamos entonces, el número pi, ¿a qué conjunto pertenece? No eran los irracionales. A los irracionales. Por eso viene la i y le dice, hey, tú, sé racional, le dice, ¿sí? Porque no lo es. ¿Y la i a qué conjunto pertenece? ¿A qué conjunto pertenece i? ¿Cuál fue el último conjunto que hablamos? Veamos. Los imaginarios. Los imaginarios o los complejos, ¿verdad? Entonces, como es un imaginario, es un número complejo, le dice pi, hey tú, ponte real, le dice, porque no es real, ¿verdad? Es un número imaginario. Veamos entonces. Números decimales. De los decimales podemos decir que tenemos una clasificación, ¿verdad? Aquellos que son exactos y aquellos que tienen infinitas cifras decimales. Los que son exactos, un ejemplo, 0.56. Eso es un número exacto. Ahora, dentro de los decimales podemos encontrar los que tienen infinitas cifras, infinitos decimales. Dentro de estos hay algunos que son periódicos y otros que no son periódicos. Cuando nosotros hablamos de que tienen un periodo, los podemos representar como aparece en la imagen. Por ejemplo, si son puros, quiere decir que las cifras decimales solo van a tener, todas las cifras decimales van a pertenecer al periodo. En este caso sería 1.26, 26, 26, 26, etc. Pero si es un periódico mixto, significa que en las cifras decimales va a haber una parte real y una parte que se va a repetir, que sea periódica, y una parte no periódica. Por ejemplo, 3.89, 126, 126, 126, y ese es el que se va a repetir. Es por eso que en la parte superior es donde aparece ese símbolo que me está diciendo que es un número periódico. Los números que son exactos, los decimales que son exactos y los decimales que son periódicos, se pueden convertir en fracciones. Por ello, podemos decir que esos decimales son racionales. Y los infinitos que no son periódicos, por ejemplo, pi, el número e, el número áureo, la raíz de 2, estos no se pueden convertir en fracciones y por ende son números irracionales. Entonces ahí tenemos esas dos clasificaciones. Cuando a usted en la prueba diagnóstica le aparecía ahí de que tenía las afirmaciones, y una afirmación decía, todos los números decimales son números irracionales o racionales, no recuerdo cuál de las dos decía. Pues eso es falso, ¿verdad? Porque algunos son racionales, ¿cuáles? Los que son decimales exactos y los periódicos, porque se pueden convertir en una fracción. Y aquellos decimales que son infinitos, no periódicos, como no se pueden convertir en fracciones, pues pertenecen a los números irracionales. ¿Queda claro hasta el momento? Sí, señor. Solo Ok. que hay que copiar eso. No, O no. En la guía, bueno, el video va a quedar grabado. En la guía de la plataforma que la pueden descargar, ahí están también la presentación. Así que no tiene necesidad de copiar absolutamente nada que no esté, que esté en la presentación. Si usted quiere agregar algo más de lo que yo he dicho, pues eso puede escribir, ¿verdad? Y le puede poner ahí clase 1, contenido 1, números decimales y algo más que yo dije, ¿verdad? Pero no es necesario que vaya escribiendo. Lo importante es que vaya comprendiendo lo que vamos platicando y que vaya preguntando lo que no, ¿verdad? Para ir solventando esas dudas. Y señor, Dígame. digamos, si yo después quiero volver a
digamos, parece no entiendo algo después, si a quiero volver Daniel. a ver la Daniel. clase, va a estar en la De plataforma del Daniela. colegio. La mía. Vaya, Daniel. Tenga cuidado ahí con el micrófono que está activado, que creo que se le activó por error a alguien más, ¿verdad? Vaya, con respecto a su pregunta, fíjese que la clase ahorita la estamos grabando. Si usted tiene una duda en la clase, yo le voy a pedir que la solvente durante la clase. Es decir, ahorita usted hay algo que yo dije que no entendió, no tenga pena, pregúnteme, porque es importante que lo que usted no logre comprender o lo que yo no me di a entender, me pregunte, ¿verdad? Si usted en la clase no le surgió ninguna duda, pero cuando está estudiando, usted quiere ver otra vez la clase, porque ahí ya le surgió otra duda, pues me puede escribir también, ¿verdad? Preguntándome sobre su duda, o puede ver la clase sin ningún problema porque usted así lo quiere. ¿Dónde va a estar la clase? Pues tienen que suscribirse al canal de primer año. Y ahí en la lista de reproducciones van a buscar la que corresponda a los técnicos, ¿verdad? Ya sea a los contadores o a los electrónicos. Y cuando ya usted haya identificado dónde está el video, pues lo reproduce y pues lo puede ver sin ningún problema. Ahora, para que no lo ande buscando en esa lista de reproducciones por cualquier cosa que no lo encuentre, también se lo voy a dejar alojado en los links, en los enlaces de la plataforma. O sea, usted va a poder entrar a la plataforma del colegio y en los enlaces va a poder encontrar el enlace de la clase grabada, que sería esta, ¿verdad? De la clase 1, semana 2. Y ahí le vamos a poner el tema para que pues usted lo pueda encontrar fácilmente, ya sea por un medio o por el otro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, señor. Bueno, ¿tiene alguna duda del tema, del contenido? Sin pena. No, pero así como dijo usted que ahorita no tengo ninguna duda, pero ya después, digamos que, No ajá, yo surgen, quiero, ¿verdad? ajá. Ok, vale, no hay problema. Entonces, va. Sigamos. Tenemos ahora el contenido número 2 de la clase de este día, que son problemas de aplicación con números reales. Entonces, en este contenido es importante que usted, en primer lugar, tenga claro que debe de quitarse el miedo a tratar o a intentar resolver el problema. Que mire, yo me equivoco mucho, pues que no importa, ¿sí? Que mire, es que a mí me cuesta entender, pues hay que leerlo varias veces, ¿sí? Entonces, no nos demos por vencidos, seamos constantes e intentemos, quitémonos ese miedo de arriesgarnos y con el temor a equivocarnos, no importa. Si nos equivocamos, aprendemos también de nuestros errores. Lo primero va a ser que tenemos que leer el problema. Lo leí una vez, señor, no lo entiendo, pues no importa, vuélvalo a leer. Léalo las veces que sea necesario para que lo pueda comprender. Cuando usted lo esté leyendo, en las varias ocasiones que lo pueda leer o que lo necesite leer, va a ir entendiendo qué le pide el problema. Y si usted ya lo leyó varias veces, pero no termina de concretar qué es lo que está sucediendo o qué le están pidiendo, debe de ir haciendo una anotación de los datos. Cuando usted anota los datos, también puede ir haciendo un pequeño esquema o dibujo. El dibujo no tiene que ser algo tridimensional, tiene que ser algo plano, es decir, de 2 dimensiones. Si le está hablando de pues un área de un terreno, pues usted hace un rectángulo, un triángulo, dependiendo de la forma del terreno. Si le está hablando de una distancia recorrida, pues pongo un punto de salida, una línea que me representa lo que recorrí y un punto de llegada. Y eso, aunque usted lo vea sencillo, pero va a hacer que su mente se ubique y logre comprender mejor la situación. Cuando ya tenga los datos, mi esquema, tengo que ir pensando, ¿y aquí por dónde va? ¿Hacia dónde o qué podré hacer? Y voy a crear un plan. El plan significa que, voy a aplicar una ecuación, es el teorema de Pitágoras, es a prueba y error, etc. Puede que el plan que usted efectúe en un inicio no le brinde el resultado que usted espera, pero eso no pasa nada. Usted va e idea otro plan. Luego que ya lo ha ejecutado, pues obtiene una respuesta. Esa respuesta es importante que la comprobemos para ver si lo que yo he obtenido tiene sentido y lógica con respecto a la situación que me brinda. Y por último, pues tengo que responder lo que me están preguntando. Va.
¿Listos entonces? Vamos con un problema de aplicación. Y ahí va. Un trozo que equivale a los 7 décimos de una varilla es 27 centímetros más largo que otro trozo que equivale a 2/5 de la misma varilla. ¿Cuál es la longitud de la varilla? ¿Sí? Me está preguntando. Entonces, un trozo que equivale a los 7 décimos de una varilla es 27 centímetros más largo que otro trozo que equivale a 2/5 de la misma varilla. ¿Cuál es la longitud de la varilla? Vale, solo necesito que me digan si comprenden o no comprenden, y si me dicen que no, no importa, pero quiero escuchar los sí o los no. ¿Comprenden el problema, lo que han dicho ahorita? Lo hemos leído 2 veces y yo no lo entendí. ¿Y ustedes? No sé. Yo menos. Yo menos. No, señor. No, No, no lo señor. hemos No, entendido. No lo hemos entendido. Entonces, hagamos un dibujito. Hagamos un dibujito. Me está hablando de un trozo que equivale, o sea, que es igual a los 7 décimos de una varilla. Se me está hablando de una varilla que yo no sé cuánto mide. Entonces vengo yo y dibujé mi varilla de color rojo y pues dibujé la otra varilla que me está hablando que saqué un pedazo de la varilla original. ¿Sí? ¿Comprendemos esa idea? Yo tengo una varilla original de la cual estoy extrayendo una varilla más pequeña, es como que la haya cortado, ¿verdad? Y esa varilla que corté mide 7 décimos de la varilla original. O sea que la varilla original la dividí en 10 partes y agarré 7 y ahí corté y me quedó de ese tamaño. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí me puede repetir? Es que no hay porque internet. Ok, lo repito, dice, un trozo que equivale a los 7 décimos de una varilla. Hasta ahí he leído. Y me puse a analizar, ¿qué significa eso? Ah, que yo tengo una varilla original y la dibujé aquí de color rojo. Ajá. ¿Y qué pasa con esa varilla? Que estoy sacando de ella un trozo que equivale a los 7 décimos. Es decir, la varilla original la dividí en 10 partes, conté 7 y ahí corté. Saqué ese trozo que era equivalente a los 7 décimos de la varilla original. Entonces, la varilla original, yo no sé cuánto mide. Le he puesto que mide X porque no tengo idea de cuánto mide. Entonces, la varilla que yo acabo de cortar, yo sé que va a ser 7 décimos de ese valor de la varilla original, que es X. 7 décimos de X. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor, y sí. Pues sí, va. Luego me dice que ese trozo, ¿sí? Que del que estoy hablando, que es 7 décimos de X, dice, es 27 centímetros más largo que otro trozo que equivale a 2/5 de la misma varilla. Bueno, lo que yo entendí ahorita es que me está hablando de otro trozo. Entonces me pongo a pensar en el otro trozo. ¿Qué dice del otro trozo? Hay otro trozo que equivale a 2/5 de la varilla original. Ah, o sea que ahora la varilla original, yo la divido, la varilla que tenía en un principio, yo la divido en 5 partes, cuento 2, es como que corte ahí y saque ese pedazo. Entonces tengo una nueva varilla, que es esta, que está más chiquita, que equivale a tener 2/5 de la varilla original. Tengo la varilla original, tengo el trozo que equivale a 7 décimos de la varilla original y tengo el otro trozo que equivale a 2/5 de la varilla original. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Va. Entonces, hoy lo que yo veo es que están comparando las varillas. Están comparando la de 7 décimos, que está en verde, con la de 2/5, que está en morado. Esas dos están comparando. O sea, me olvido de la original porque estas dos son las que están comparando.
Están diciendo que esta varilla de 7 décimos es más larga, ya lo sabemos. ¿Qué tanto más larga que la de 2/5 es? Ah, ahí dice, es 27 centímetros más larga. O sea que este pedazo que le hace falta a la morada para hacer como la verde, mide 27 centímetros. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Y si yo logro comprender eso, ya casi lo tengo, ¿sí? Repito entonces. El problema está haciendo una comparación entre la varilla de 7 décimos con la varilla de 2/5. La comparación que está haciendo es que está diciendo que la varilla verde es más larga que la varilla morada. Y eso es obvio en el dibujo. ¿Qué tanto es más larga? Pues 27 centímetros, dice. Ah, quiere decir que lo que le falta a la morada para hacer como la verde son 27 centímetros. Y de esa manera, si yo le agregara 27 centímetros a la morada, tendría dos varillas que son iguales. Ah, acabo de decir una palabra clave. Iguales. Acabo de encontrar una igualdad. Como he encontrado una igualdad, significa que puedo plantear una ecuación. ¿Qué va a decir la ecuación? Pues que la varilla de 7 décimos de X es igual a tener los 2/5 de X, que es esto, más los 27 centímetros, porque de esa manera yo tendría dos varillas que son iguales. ¿Se comprende eso? ¿Puede repetir lo último? Sí. Cuando yo estuve haciendo la comparación, yo pude identificar que para poder tener la varilla verde a la varilla morada, solo tenía que agregarle 27 centímetros y estas dos serían iguales. Entonces significa que yo acabo de determinar una igualdad. Una igualdad es una ecuación. Entonces yo puedo plantear esa ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? Pues que la varilla verde es igual a la varilla morada más los 27 centímetros que le hacen falta. Pero ¿quién es la varilla verde? Es 7 décimos de X. ¿Y quién es la varilla morada? Es 2/5 de X. Por eso es que mi ecuación me queda 7 décimos de X es igual a 2/5 de X más 27. ¿Preguntas? No, señor. Ok, va. Ahora empiezo a resolver. ¿Sí? Ya planteé, ya tengo mi plan, ahora tengo que ejecutarlo y es resolver esa ecuación lineal que está ahí. Es una ecuación lineal porque tiene un exponente 1 como el más grande de todos, ¿sí? El mayor exponente de la expresión es 1. Entonces, estamos hablando que es una expresión lineal. Con una variable, porque solo tiene una incógnita. Quiere decir que esa ecuación la puedo resolver despejando. Entonces yo podría pasar todas las X a un lado y lo que no es X al otro. Pero como observo que tengo denominadores y no quiero estar trabajando con fracciones, entonces ocupo un método que es de multiplicar toda la expresión por el MCM. Entonces, la expresión aquí sería, el MCM de la expresión sería 10, porque de 10 y de 5, el MCM es 10. Entonces, voy a multiplicar cada uno de estos por 10. 7 décimos de X por 10. 2/5 de X por 10. 27 por 10. Aquí, 2/5 de X más 27, que está multiplicando por 10, se va a aplicar la propiedad distributiva, ¿verdad? Porque 10 multiplicará a 2/5 de X y 10 multiplicará a 27. Veamos entonces, cuando multiplico, aquí en la primera expresión de 7 décimos de X por 10, puedo simplificar. Mire, décima 1, décima 1. Me va a quedar solo 7X. En la expresión siguiente, cuando multiplique 10 por 2/5 de X, yo voy a poder sacar quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. 2 por 2X me da 4X.
Y cuando multiplique 27 por 10, es como que le agregue un 0 nada más al 27 y me queda 270. Y esta expresión se ve mucho más factible que la primera que tenía. Paso las X a un lado, este está sumando, va a pasar al otro lado a restar, es como cuando se salda la barda, ¿verdad? De la igualdad, cambia de operación. Ojo, no de signo, de operación. Está sumando, pasa a restar. Está restando, pasa a sumar. Está multiplicando, pasa a dividir. Está dividiendo, pasa a multiplicar con su signo, ¿sí? Entonces, en este caso, está sumando el 4X, pasa a restar, y me queda 3X es igual a 270. Despejar significa dejar la X sola. Es por ello que aquí le hace estorbo a la X el número 3. ¿Qué está haciendo el 3 a la X? Multiplicando, va a pasar al otro lado entonces a dividir. Y entonces divido y digo, tercera de 3, 1. Tercera de 27, 9. Agrego el 0, ¿verdad? Porque era de 270. 90. La tercera de 270 es 90. Y me da entonces que X vale 90 centímetros. Hago la interpretación. ¿Quién era X? Pues la varilla original. Entonces, ¿quién mide 90? La varilla original. ¿Y qué me está preguntando el ejercicio? ¿Cuál es la longitud de la varilla? De la varilla original. Ah, entonces tengo que hacer la comprobación para ver si es cierto, ¿verdad? Tengo que ver cuánto es 7 décimos de estos 90 centímetros. Si yo a 90 lo multiplico por 7 décimos, es como decir 90 entre 10, elimino los ceros, me queda 9 entre 1, eso me da 9, 90 entre 10 es 9, multiplicado por 7, la tabla del 9, 9 por 7 es 63, luego les paso la tabla, 63. Entonces quiere decir que la medida de la varilla verde es de 63 centímetros. Ahora veamos la varilla morada. 2/5 de 90. ¿Hola? ¿Puede volver a repetir de dónde salió el 63? Ah, ok. Cuando tú tenés el número 90, lo multiplicamos por 7 décimos. De ahí salió el 63. Si tú tenés calculadora y puedes meter la fracción 7 décimos y la multiplicas por 90, ahí te va a dar 63. Ahora, yo hice el proceso mental. ¿Cómo yo multipliqué 7 décimos por 90? Lo que yo hice fue primero simplificar, sacarle décima a 10, 1. Décima a 90, 9. Y solo me quedó la multiplicación de 7 por 9. Y 7 por 9, en la tabla del 9, pues tú la puedes buscar y vas a encontrar que es el número 63. ¿Sí? Hoy sí. Sí, hoy sí. Hoy sí, va. Ok. Ahora, la morada, ¿cómo sería? Lo mismo. Vas a multiplicar 2/5 por 90. Y lo puedes hacer en la calculadora. 2/5 por 90. Y te va a dar un valor. No lo hemos sacado, entonces yo ahorita lo voy a hacer mentalmente. 2/5 por 90 sobre 1, ¿verdad? Tengo dos fracciones que se están multiplicando, puedo simplificar algo de arriba con algo de abajo. Entonces, arriba tengo a 2 y a 90, y abajo tengo a 5 y a 1. Pues puedo sacar quinta, porque 90 tiene quinta. Entonces, quinta de 5, 1. Quinta de 90, quinta de 90. Voy a separar, ojo, voy a separar el 90 como 50 más 40. ¿Están de acuerdo que 50 más 40 es 90? Entonces, le saco la quinta a 50, eso es fácil, 10. La quinta a 40, lo busco en la tabla, la quinta de 40, 8. Y sumo 10 más 8, 18. Entonces, la quinta de 90 es 18. Quiere decir que solo me queda la multiplicación de 2 por 18. ¿Cuánto es 2 por 18? Voy a multiplicar 18 por 2. 18 es como tener 10 más 8, ¿verdad? 10 por 2, 20. 8 por 2, 16. Entonces sumo 20 más 16. Y eso me da 36.
Quiere decir que el valor que le corresponde a la varilla morada es 36. Hago la resta entre el 63 que me dio en la verde y el 36 que me dio en la morada y me tiene que dar 27. Si no me da 27, está mala ese valor. Si me da 27, quiere decir que está correcto. ¿Les da 27? Sí da, ¿verdad? Entonces puedo proceder a contestar. La longitud de la varilla es de 90 centímetros. Va. Ok. Ahora ustedes van a resolver estos problemas que aquí aparecen. Para ello, vamos a formar grupos de trabajo. Solamente que acabo de darme cuenta que vamos llegando a la hora, ¿verdad? Ya es la hora de terminar la clase. Entonces, estos ejercicios los van a encontrar ustedes en su guía. ¿Me confirman si ya descargaron la guía? Yo todavía no, ahorita la voy a ir a descargar. Entonces, puede entrar a la plataforma. Ahí puede entrar a la parte de los documentos, al icono de documentos, y puede buscar lo que diga semana 2, fase 2, primero EF. Esos son las indicaciones para ustedes. Y ahí van a pasar, ahí me están preguntando que si los grupos los harían ustedes. Es que en la clase, Lucy, íbamos a hacer grupos en Zoom. O sea, yo los iba a distribuir a diferentes salas y ustedes iban a trabajar con sus compañeros, los ejercicios. Pero por el tiempo, pues ya no nos queda más para poder hacerlo en la clase. Entonces yo les voy a pedir que sí intenten resolverlos y que la siguiente clase, las dudas que tengan, pues las solventemos, ¿verdad? Y si usted me quiere escribir un mensaje preguntándome por la resolución del ejercicio, pues también, bienvenido sea. Yo le voy a contestar con todo gusto. Entonces, por el momento, la indicación va a ser la siguiente. Ya no nos queda tiempo para poder solventarlos en grupos aquí en clase, pero usted va, descarga la guía de la plataforma e intenta hacerlos. Yo necesito que usted se quite el miedo e intente hacer los ejercicios. Y cuando usted ya los tenga hechos y tiene alguna pregunta, pues me consulta, o si no, anota la pregunta para consultarme en clase. Y lo importante es que trate de resolverlos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Y esos ejercicios los va a pedir como una tarea. No es ninguna tarea. Es una actividad que usted puede utilizar para poder entrenar en el desarrollo de la resolución de problemas. Sí. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces damos por finalizada la clase.